empiezo a grabar, porque esto es importante que los otros lo sepan. Yo parto de lo siguiente con esas preguntas del primer material que les mandé. Y es, ustedes ya lo leyeron, ustedes ya conocen la pregunta, la respuesta, ya vieron la explicación de la respuesta, ¿sí? Pero si tienen alguna duda de esa explicación, es lo que vamos a hacer en esta clase, para que nos quede claro por qué nos están preguntando eso y cómo van a hacer las preguntas que van a encontrar en el simulacro que les mandé sin respuestas, ¿sí? De esa manera, entonces usted ya va a poder comparar estos ejemplos de preguntas que tenemos acá con lo que le van a con lo que se le está preguntando en el simulacro y se le va a preguntar en el ICFES. En otras palabras, usted va a llegar con unos 10 puntos de más de seguridad en el momento de enfrentarse a su prueba. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles pantalla. Y arrancamos. Voy a apagar cámara para poder tener una mejor visual, tanto en la grabación como en mi pantalla y en la de ustedes, de el material. ¿Listo? Y les voy a pedir que tengamos pantallas apagadas. Cualquier pregunta, cualquier situación, con mucho gusto me levanta la manito virtual, le doy la palabra y me expone su inquietud. Esta parte ya la revisamos, toda esta parte fue la que trabajamos en clases anteriores. Esto de los niveles, en clases trabajamos el nivel 1, el nivel 2, y en el video que les envié, por favor, si no lo han revisado, mírenlo. Está la explicación del nivel 3 y el nivel 4. Por eso hoy no me voy a detener aquí. Voy a arrancar en lo que son los ejemplos de preguntas. En estos ejemplos de pregunta, quiero que ustedes estén muy atentos de una cosa. El nivel de competencia que le están pidiendo, el tipo de texto, ¿sí? Y la pregunta que le están haciendo, ¿sí? ¿Cómo interpretan ellos las preguntas para cada nivel y para cada tipo de texto? Eso es importante. Entonces, vamos a empezar con este texto. Este es un primer texto. Es un texto discontinuo. ¿Por qué es un texto discontinuo? Por una sencilla razón. Usted puede empezar por cualquier fragmento a leerlo. Y cuando usted termine de leerlo, usted va a tener toda la información. O sea, no es un texto que usted tenga que ir párrafo por párrafo secuencialmente, sino que usted puede empezar a leer desde prevención, luego tratamiento, puede saltarse a síntomas, puede mirar esto, ¿sí? Y usted lo que va a encontrar es la categorización dentro de este texto, es por la infografía, por el diseño de la letra, por el tamaño de la letra y hasta por el color de la letra. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el título más importante de esta infografía? ¿Usted qué me respondería? Día Internacional de la Rabia. Día Internacional de la Rabia. ¿Por qué lo tomas como el más importante? Porque es el que va primero. Igualmente, independientemente del orden, Ujú. tú lo tomas como el más importante por estar de primero. Además, ¿qué tiene a diferencia de todos los demás? Mire, tiene su Que propio color, solo el título, ¿cierto? todos tratan de él. Exacto. Primero, nosotros siempre acostumbramos a leer linealmente izquierda a derecha. Por eso lo pusieron ahí. Segundo, al solo título le colocaron un fondo diferente. Y es el único que no tiene texto que lo acompaña. Después de ese, ¿cuál sería el segundo o cuál sería el subtítulo más importante? ¿Qué dicen ¿Qué ustedes? es? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es? Pues para mí es porque como da una introducción a lo que se va a tratar de información, ¿no? Exacto, es la definición. Además, miren el color de qué es, miren el fondo de qué es totalmente diferente al color de todos los demás, de transmisión, tratamiento, prevención y síntomas. Miren cómo el color, el diseño, el tamaño,
¿sí? Van a jugar un papel importante. Además, mire que hicieron algo interesante, le dejaron doble espacio o un espacio de más entre los signos de punto, de interrogación y la palabra que es. O sea, la ampliaron, le dieron volumen con ese recurso. Entonces, aunque parecen recursos pequeños, todos esos recursos hay que tenerlos en cuenta en el momento de leer un texto discontinuo. Eso es lo que en el nivel de desempeño 4 y 3 está hablando de que son los signos paralingüísticos. ¿Cuáles son los signos paralingüísticos? Todo esto que estamos mencionando. La letra, el tamaño de la letra, la ubicación de la letra, cómo ubico los títulos, las imágenes que acompañan a ese texto, el por qué tienen ese diseño, por ejemplo, porque aquí utilizaron estas viñeticas, porque aquí utilizaron esta viñeta de Chulito, etcétera, etcétera, etcétera. Miren que todo eso le va a dar información adicional a la pregunta, perdón, al texto, a la intención comunicativa que tenga el texto. No es gratis, aunque no conozco el afiche original o el folletín original, de pronto está en colores, ¿sí? Ahí sí ya se nos sale de las manos por cuestiones de diseño de IPES y pues que ellos todo lo sacan a negro, entonces ahí sí ya no sabemos. Sí, sí tenía un color especial, pero el color también juega un papel importante en este sentido. Bueno, entonces, vamos con la pregunta para que nos avance, nos alcance el tiempo. Alguien, bueno, no, primero le damos el texto. Alguien que me ayude leyendo la parte del texto y del qué es. Les voy a pedir que me ayuden leyendo porque si no la garganta no me da. ¿Quién me colabora? Dana puede ser, una de las Danas, Dana Gabriela o Dana González. Yo, profe, yo leo. Valentina, dale, leamos entonces esta primera parte. Septiembre 28, Día Internacional de la Rabia. Uy, ¿qué es? Es una enfermedad transmitida por el ser humano por los animales, causada por un virus que afecta a animales domésticos y salvajes. Se propaga a las personas a través del contacto con la saliva infectada por mordeduras o arañazos. La rabia es mortal. Ok, miren que tiene varios parecidos con el coronavirus, ¿no? Aparecen los animales y se transmite a los hombres por medio de los animales. Así empezó el coronavirus y se transmite por la saliva. Entonces, pareciditos que debemos tener en cuenta con otras enfermedades que conocemos. Además del coronavirus, ¿qué otra enfermedad se transmite de esta manera que ustedes conocen? Por ejemplo, la influenza. Profe, la gripa. La gripa, sí señora, la gripa común, el resfriado común, se transmite de esta misma manera. Vamos con los síntomas. ¿Quién me ayuda a leer los síntomas? Yo, profe. Dale. Síntomas. Entre 2 y 8 semanas después de la mordedura. Fiebre, hiperactividad, ingestión dificultosa, parálisis de músculos, sensación inusual de hormigueo, picor o quemazón en el lugar de la herida, inflamación progresiva del cerebro y médula espinal. Se entra en estado de coma lentamente y se puede producir la muerte. Ok, bueno, muy bien. Vamos con transmisión. ¿Quién me colabora con transmisión? Yo, profe. Dale. Transmisión. Mordedura o el arañazo profundo de un animal infectado. Los murciélagos y perros son los principales transmisores. Contacto directo de material infeccioso o heridas cutáneas recientes. Bien, vamos con tratamiento.
Tratamiento. Ante un caso de mordedura o rasguño por un animal con rabia, se debe acudir al médico para lavar la herida inmediatamente con agua y jabón para eliminar un virus del lugar de la infección. Aplicar de una vacuna antirrabia, administración de inmunoglobulina y antiviral. Muy bien. Y vamos con prevención. Prevención. Se dispone de vacunas seguras y eficaces para la inmunización humana y animal preventiva. La vacunación de los animales, en particular de los perros. Excelente. Antes de seguir con la pregunta, miren algo bien interesante con este texto. Si ustedes leen este texto y ustedes, por ejemplo, hacen un análisis de lo que ha pasado con el coronavirus, ustedes se dan cuenta de que mucho del tratamiento que funcionaba para esta enfermedad, ¿sí? Se pasó para el coronavirus, como el lavado de las manos, ¿sí? Con agua y jabón para eliminar la infección del lugar, ¿sí? ¿Por qué de un momento a otro con una enfermedad tan nueva como el coronavirus se empezaron a implementar este tipo de tratamientos? ¿Quién me da una explicación? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta es, miren en el tratamiento, por ejemplo, lavar la herida inmediatamente con agua y jabón, ¿sí? Para eliminar el virus del lugar de la infección, es muy parecido para lo que hacemos con la prevención del coronavirus. Lavamos nuestras manos con agua y jabón porque en caso de que en nuestras manos haya llegado la infección, estamos matando el virus, ¿cierto? ¿Por qué razón creen ustedes que esto que es tan parecido en el tratamiento de la rabia se implementó en el coronavirus, sabiendo que el coronavirus era una enfermedad nueva que nadie conocía? Porque de esa manera se puede eliminar la bacteria más rápidamente. Exacto, y porque el coronavirus y la rabia comparten algo, se transmiten por la misma fuente, la saliva. Entonces, lo que hicieron los médicos fue como una transmutación o una traslación, ¿sí? Si esta enfermedad, igual que la rabia, igual que la gripa, la manera de evitar que la infección se propague es con agua y jabón, entonces con el coronavirus debe funcionar, ¿sí? Porque se transmiten por la saliva. Entonces miren cómo, ¿sí? Ellos hicieron una inferencia y con una enfermedad tan nueva como esta, ya empezaron a tener un tratamiento, ¿sí? Por la acumulación de información y de experiencia que ya tenían con enfermedades similares, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes lo empiecen a leer porque esas son las inferencias que ustedes pueden sacar de un texto hacia otro y ver que ustedes no están solos, ustedes ya en su cerebro tienen una cantidad de textos y de información que les puede servir para enfrentar este tipo de textos. Estoy haciendo esto porque la pregunta que sigue, aunque es una pregunta muy básica, tiene que ver con esto de la traslación de información. Bueno, dime. La respuesta Vamos. de las 4 es la que no está en tratamiento, o sea, la C. Miremosla. Dice, léeme la pregunta para que nos contextualicemos todos. Pregunta número 1. En caso de mordedura o rasguño de un animal infectado con rabia, no se debería: A. Lavar la herida con agua y jabón. B. Administrar inmunoglobulina antirrábica. C. Entrar en contacto directo con material infeccioso. D. Acudir al médico para la aplicación de una vacuna antirrábica. Exacto. ¿Y tú dices que es cuál? La C. Primero porque ya la A, B, D ya nos están diciendo que son tratamientos. Exacto. La parte de la infografía. Y directamente ya hasta por nuestro sentido propio sabemos que independientemente, ejemplo, a mí me muerde un perro. Si entro yo no que sé, un material infeccioso que puede tener enfermedades, a tierra, por ejemplo, yo me agacho, empiezo a hacer jardinería, etcétera, o sea, un momento súper random, pues. Y igualmente sabemos que la tierra tiene enfermedades, o sea, tú teniendo una herida, no puedes estar en un material infeccioso. Exacto, muy bien, muy buena lectura. Además de eso, porque creo que en transmisión
¿sí? También nos dice contacto directo de material infeccioso o heridas cutáneas recientes. Entonces miren cómo no nos están diciendo directamente algo de transmisión o tratamiento, pero están utilizando ambos para hacernos el no. No se debe hacer, ¿sí? Entonces miren cómo es una traslación de dos informaciones que nos dieron, ustedes deben inferir cuál es la que no se debería hacer. Muy buen trabajo. Miremos la explicación acá. Esta es de nivel de desempeño 1. O sea que estas son inferencias que ustedes tienen que hacer porque son inferencias casi que literales. ¿Sí? Usted aquí lo que hizo fue evaluar el contenido del texto, evaluó lo de transmisión, evaluó lo de lo del tratamiento y tomó una decisión. ¿Sí? A partir de la lectura del texto, se entiende que no se debe entrar con el contacto del material infeccioso, pues será fuente de contagio, ¿sí? Además, es lo único que no se dice en el apartado, míralo, aquí está lo que decía la compañera. ¿Cómo es tu nombre, compañera? Valeria Tobar, profe. Valeria. Es la del único apartado que está en tratamiento, donde dice que cosas sí se deben hacer. Excelente. Entonces, miren, una traslación, ¿sí? De información de dos datos que leímos, ¿sí? Y nosotros tomamos nuestra decisión, ¿ya? Eso es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Nivel 1, vamos a ver otros niveles, cómo sería en el nivel 2, cómo sería en el nivel 3, en el nivel 4 y hasta el nivel 4, perdón. Bueno, ya me iba a ir para otro lado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Alguien que me ayude a leer, por favor, el primero y el segundo párrafo. Ya, profe. Dale. Respondan las preguntas 2 y 3. De acuerdo De con la acuerdo con siguiente la siguiente información. información. Listo. Número 1. Es lo más intrincado de la selva. Existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás. Punto 2. En consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder, sobre la debilidad de la hormiga que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba, sobre la risa de la hiena que nunca venía al caso, sobre la paloma que se queja del aire que la sostiene en su vuelo, sobre la araña que atrapa a la mosca y sobre la mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña. Y en fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la humanidad y se puso a pensar en la manera de remediarlos. Vale, alguien que me ayude con el 3 y el 4. Dale. 3. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. 4. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar, y sabía a ciencia cierta cuándo el león iba a rugir y cuándo la hiena se iba a reír, y lo que iba a hacer el ratón del campo cuando visitara al de la ciudad, y lo que haría el perro que traía la torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca, y el cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. Muy bien, muchas gracias. Y alguien que termine con el 5 y el 6. Y así concluía, si el león no hiciera lo que hace, sino que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace, sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace, sino lo que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace, sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito. La humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra. 6. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho. Por eso, sabio que éste supusiera que lo suponía, antes bien pensaban que eran tonto, que era tonto. No se daba cuenta de la profundidad
de su pensamiento y seguían comiéndose unos a otros, menos el búho, que no era comido por nadie ni se comía nunca a nadie. Vale, la letra chiquita, leamos la letra chiquita porque eso es importante. Tomado de Monterroso, 1990, La oveja negra y demás fábulas, ediciones Era. Miren que esto nos dice bastante del texto. Primero, ¿quién lo escribió? ¿En qué año? ¿Sí? Aunque es un texto que es una fábula y las fábulas se están escribiendo desde Esopo, ¿sí? ¿Sí? Desde por allá de los griegos. Fue escrita en 1990. Y eso le cambia el sentido bastante. La oveja negra y demás fábulas. Se llama el libro donde la sacaron, de ediciones Era. Entonces ya sabemos que en 1990 se escribió esto, o sea que ya hay un bagaje, o sea, el escritor de este texto tenía un gran bagaje de lectura cuando lo escribió, ¿sí? Conocía todos los movimientos literarios desde la creación de la fábula hasta acá. Entonces, y miren que aunque es una fábula, tiene algo de tratado filosófico por la manera como lo escribe. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para ubicarnos en el texto. En otras palabras, no es lo mismo leer la fábula del león y el ratón de Esopo, que fue escrita hace casi 3000 años, a esta que la escribieron en 1990. ¿Listo? Bueno, vamos con la pregunta. Dice, alguien que me ayude a leer la pregunta y las posibilidades de respuesta. En el relato del autor hace referencia a la hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba. Cuando esta descripción se da a entender que en el mundo hay personas que A. Viven continuamente con miedo de morir. B. Son maltratadas a pesar de sus esfuerzos. C. Trabajan en comunidades necesitadas. D. Pueden trabajar de manera relajada y segura. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Ustedes ya la conocen. Yo ¿Cuál diría es? que el B, profe. La B. Son maltratadas a pesar de sus esfuerzos. Exacto, correcto. ¿Por qué la B y no las otras? ¿Qué razón podemos tener para escoger la B a diferencia de las demás? Profe, pues yo diría esto. Las hormigas, o sea, le voy a poner un ejemplo así, ¿no? A ver, las hormigas, ellas siempre pues se dedican por sus esfuerzos, ellas a pesar de todo recogen sus hojitas y todo y la gente simplemente las pisa. Entonces yo, o sea, creo que es como que la más coherente. Pisar es sinónimo de maltrato para ti. Sí. Obvio, ¿Cierto? profe. Obvio. Miren, aplastar es sinónimo directo de pisar. Entonces, aplastar es sinónimo directo también de maltratar en este caso. Esa es la respuesta, ¿sí? Es más, los que juiciosos vieron el texto se dan cuenta de que justo esa es la explicación. Nivel de desempeño 1, ¿sí? Para responder la pregunta, se debe entender la metáfora. En el texto se dice aplastar, queriendo decir maltratar, ¿sí? Miren cómo dos sinónimos, esto es sinonimia, reemplazo de sinónimos, me pueden dar la respuesta correcta. Esto es lo que les van a evaluar ustedes, que manejen ese tipo de sinónimos. La lectura de la compañera fue totalmente correcta. Aplastar es pisar, pisar es, perdón, pisar es maltratar, o sea que aplastar y pisar es lo mismo. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Nivel de desempeño, 1. Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Profe, ¿por qué es un contenido local? Porque es sinonimia, ¿sí? Estamos mirando cómo el Señor hizo una pequeña metáfora entre aplastar y maltratar. ¿Queda claro eso? Sí, profe. En otras palabras, el que no le haya pegado una revisadita al texto de las sinonimias, léalo, lo vamos a necesitar bastante para esta prueba. Aunque más que leer ese texto, hay que leer sinónimos. Eso sí que es fundamental, porque aquí les van a aparecer
significados. Este es un significado sencillo. Ahora vamos a ver que hay otras palabras que hasta a mí me toca buscarlas en el diccionario. El problema es que en el día de la prueba de saber no vamos a tener diccionario. ¿Listo? Bueno. Vamos con la tercera. Uy, ahí ya les di la respuesta y todo. Pero bueno, vamos con la tercera. Leámosla. Esta ya es desempeño 3. ¿Quién la lee? Tercera, ¿qué relación hay entre los párrafos 3 y 5? A. Los dos introducen premisas sobre un mismo tema. B. El segundo desarrolla lo expuesto en el primero. C. El primero introduce una premisa y el segundo expone su refutación. D. El primero narra un suceso y el segundo la condición de este suceso. Muy bien. Miren que aquí ya en esta pregunta ustedes tienen que conocer terminología de español. Ustedes deben estar seguros de que es una refutación, de que es una premisa, de que es una introducción, de que es una exposición, ¿sí? De que es un condicionamiento, que son cosas que hemos visto a través de todos estos tiempos. Si no están seguros de esas definiciones, deben decirme, yo les mando material, ¿ya? Porque miren que aquí ya les están evaluando directamente contenidos de clase. ¿Qué es una refutación? ¿Qué es una premisa? ¿Qué es una exposición? ¿Qué es una introducción? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Alguien que tenga claro todas esa terminología, ¿cuál sería la respuesta correcta? Leyendo los párrafos, teniendo en cuenta, peguémosle una revisadita a los párrafos otra vez, ¿sí? Teniendo, Profe, dime. básicamente el 3 ahí nos cuenta que el búho ya, ¿qué pasó? Al preguntarse eso, él empezó a llenarse de conocimientos, a investigar, a indagar para ya tener como su estudio, pues. Y en el 5 Exacto. es la conclusión que él tuvo de todo. Y así concluía, mire, marcador textual de conclusión, y así concluía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. La B. El segundo desarrolla lo expuesto en el primero. Miren que hay un desarrollo, ese y así concluía, es un desarrollo de lo que hay en el tercer párrafo. ¿Sí? Miren la importancia de tener claro cuál es el marcador textual para ver cuál es la lógica. Si fuera una refutación, o sea, si él fuera a refutar, ¿cuál sería el marcador textual? ¿Sí? Sin embargo, por otro lado, entonces se dio cuenta de todo lo contrario, ¿sí? Miren que es importante tener en cuenta cuál es el marcador textual para una refutación, cuál es el marcador textual para una exposición, cuál es el marcador textual, ¿sí? Para una introducción. ¿Listo? Eso es fácil, eso es sencillo, eso está en en el mismo contenido que ustedes ya manejan del español, pero lo único que necesitamos es que lo tengamos en cuenta. ¿Queda claro entonces, muchachos? Miremos la explicación. Para resolver esta pregunta, el estudiante debe identificar elementos locales y relacionarlos entre sí para entender el significado global del texto. Específicamente debe entender que ambos fragmentos se conectan de manera de que lo dicho en el quinto párrafo es una consecuencia de lo descrito en el tercero. ¿Ya? Efecto de antecedente-consecuencia. Otra cosa que vimos que debemos manejar, causa y efecto, ¿sí? Él hizo una investigación y como conclusión, como consecuencia, describe y expone o amplía eso que él investigó en el quinto párrafo. ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta. Sí. La frase de modo que es refutación. No, sería más Que. consecuencia. De modo que es más consecuencia. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cuáles serían refutación? Sin embargo.
Por el contrario, el mismo pero, ¿sí? Te ayudaría en una refutación. ¿Listo? Tiene que haber un contraste, tiene que haber una negación para poder haber una refutación. El de modo que, ¿sí? Es más una consecuencia, ¿sí? De modo que el segundo es la ampliación del primero, ¿ves? Es una consecuencia de lo que se está diciendo. Es como una afirmación. ¿Listo? Listo. Ok. Responda la pregunta 4 de acuerdo con la siguiente información. ¿Va alguien que me colabore entonces con esta lectura? Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos. Nadie debe dudar de que los hombres por naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no sea debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Tomado de Hobbes T. 1999. Tratado sobre el ciudadano. Tran Joaquín Rodríguez Feo, Madrid, Trota. Le damos la pregunta. 4. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? A. Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. Ahora hay un B. minutico. Se nos va a cortar. Si se nos corta, volvemos a entrar rapidito para contestar esta pregunta y terminamos. ¿Listo? Y vamos entonces a retomar las opciones de respuesta. ¿Ya llegó la persona que estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Sí, profe, ya llegué. Santiago. Dale, por favor, Santiago. Termina. A. Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. B. Para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. C. Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. D. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar Ya te lo subo, ya lo subo. ¿Que estar qué? expuesto a ser dominado por otro. Bueno, ¿cuál dirían ustedes que es la respuesta? De pronto la de profe. A ver, La D. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto al dominio dominado por otro. Muy bien. Vamos a ver. Primero veamos que esto es una la competencia es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Ustedes aquí ya están evaluando el contenido de un texto. Ahorita vamos a ver por qué. Este nivel de desempeño es alto. Aquí ya es un nivel de desempeño 4. Más porque si ustedes se dan cuenta, es un tratado, miren la letra pequeña, tratado sobre el ciudadano. Este ya es un texto filosófico. Aquí ya ustedes les están evaluando, además de lógica del lenguaje, les están evaluando lógica filosófica. ¿Ya? Ustedes aquí ya tienen que acordarse de todas esas clases de lógica que vieron con la profesora de filosofía, ¿sí? ¿Y por qué se está construyendo de esta manera? La lógica del lenguaje es totalmente cercana es intrínseca a la lógica filosófica, obvio, porque la herramienta que tienen los filósofos para hacer sus investigaciones y hacer sus reflexiones y sus ensayos es justamente el lenguaje, no tienen otra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso son tan cercanas y por eso decidieron unirlas en lectura crítica. Bueno, vamos con este tipo de texto, informativo filosófico, ¿sí? Y la respuesta correcta es justamente la D. ¿Por qué? Veamos la explicación.
En este caso, el estudiante debe ser capaz de dar cuenta de por qué un determinado enunciado es una razón para justificar la tesis del texto. Usted con este enunciado, o sea, con esa respuesta, está identificando la tesis del texto. Concretamente debe comprender que en este caso, según Hobbes, la razón que tiene el hombre para asociarse es el peligro que representan los otros. ¿Ustedes dónde lo encuentran en el texto? Justamente aquí. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, miren, una refutación. Como eso puede conseguir, como eso puede conseguir dominando, eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos. Él está utilizando una refutación. Él dice, la gente se puede asociar para estar más cómoda, pero de verdad, sin embargo, esa no es la razón. La razón es que también se pueden conseguir dominando al otro, esas mismas comodidades. Entonces, va a ser una doble refutación. Aquí está, mire, por lo tanto, en consecuencia, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia, o sea, no se ha debido al asociarse por las comodidades de los hombres, sino al miedo mutuo. Miren cómo él está comparando dos argumentos y los está contraponiendo, refuta uno por medio de la afirmación del otro. Si ustedes van a las respuestas, se van a dar cuenta de que el primero es natural que el hombre asociarse con otro para ejercer su dominio con seguridad. Ahí solamente hay una de los argumentos que él está utilizando, pero el otro, ¿dónde está? El segundo, para ampliar su capacidad de dominio, el hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. Es lógico, pero eso se sale de lo que le está diciendo. El C, es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. Ahí pasa lo mismo que en el A, solo hay uno de los dos argumentos, pero necesitamos uno donde estén los dos argumentos. ¿Dónde están los dos argumentos? El hombre busca la seguridad y, mire, esta conjunción me está diciendo que va a decir otro argumento. Es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por otro. ¿Están entendiendo la lógica? Tienen que mirar ustedes cuántos argumentos hay en una tesis y dependiendo de eso van a buscar la opción de respuesta más completa. Porque en este tipo de textos filosóficos lo que están evaluando es que usted tenga en cuenta todo lo que leyó y usted esté seguro de lo que le están diciendo. ¿Queda claro, muchachos, con la explicación? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Pendientes de una cosa, marcadores textuales. Sin embargo, por lo tanto, y mirar cuántos argumentos hay en una tesis. En una tesis pueden haber dos argumentos. Pueden ser ampliación, pueden ser refutación, pueden ser diferentes relaciones. ¿Listo? Bueno, yo creo que alcanzamos a hacer una pregunta más, ¿cierto? Oh, esta me encanta. Dice, responda la pregunta 5 de acuerdo con la siguiente información. Alguien que me colabore leyendo la caricatura de dos viñetas, si es de dos viñetas, por favor. Es para masticar, pero no hay que tragárselo. Miremos la imagen. ¿Qué me está describiendo la imagen? ¿Qué le está pasando al papá al niño? Creo que es un chicle, profe. Excelente. Vamos con la segunda. ¿El discurso de quién? Mafalda de metida como siempre saliendo con las de ella. Pero muy bueno. O sea, Kino hace un excelente trabajo con esto. ¿Cómo queda el papá? ¿Qué expresión tiene el viejito? Más aburrido se nota. Ajá.
Quedó, o sea, no se esperaba lo que ella dijo, ¿cierto que no? No, quedó como achantado con lo que ella le dijo. Jamás, muy bien, perfecto. Jamás esperaba lo que ella dijo. Vamos a ver la pregunta. Alguien que la lea, por favor. La expresión de la cara en la cara del padre al oír la pregunta de la niña se debe a que no está de acuerdo con lo que le dice la niña, no entendió lo que la niña quería decir, le disgustó que la niña lo interrumpiera tan súbitamente, Súbitamente. Ujú. no espera la interpretación que hizo la niña de sus palabras. ¿Cuál sería la correcta para ustedes? La de. La D. La de el hombre nunca se La D. esperó que le fuera a valer con semejante joya. Bueno, hablando ya de política y él solamente enseñando a comer un chicle. Vamos a ver, competencia, afirmación, identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Nivel de desempeño, 3. Recuerden, este es un texto discontinuo, ¿cierto? Discontinuo literario. ¿Por qué es literario? Aunque es discontinuo. ¿Quién me aclara ese pedazo? Profe, ¿cómo así que 3? Es 2. Dos, perdón. Nivel de desempeño 2, perdón. ¿Por qué es discontinuo literario? Porque aunque es discontinuo, está contado por imágenes y texto, ¿sí? Y es importante leer las imágenes, miren la cara del señor, tiene una historia, tiene una narración, diferente al afiche. El afiche no tiene una narración, solamente tiene una información. Acá, por eso este discontinuo es literario. Las tiras cómicas son discontinuos literarios. Y respuesta correcta D. Miremos la explicación. Uy, alguien que me ayude a leer la explicación. En caso, el estudiante debe relacionar la descripción con la imagen. En primer lugar, debe saber que el adulto se refiere al objeto que sostiene al niño en la mano, algo que no se traga, solo se mastica. En segundo lugar, debe saber que las palabras de la niña se refieren a su vez a las palabras del adulto. Y en tercer lugar, debe relacionar esos elementos locales del discurso con la imagen, específicamente en la boca del adulto. Ese gesto expresa no enfado, no disgusto, ni siquiera tristeza, sino sorpresa. Nos dice que en este nivel no se le está pidiendo al estudiante que interprete la metáfora que puede aparecer en el texto, simplemente se pide una comprensión literal de la escena. Exacto. Miren, es una lectura literal. Solo con yo conocer los tipos de expresiones que pueden haber en las tiras cómicas, saco la respuesta. La metáfora es mucho más profunda, ¿sí? Es una metáfora donde está Mafalda comparando a los políticos con un chicle. Está diciendo, estos son como un chicle. Uno tiene que escucharlos, pero no creerles. Ese en sí es el sentido que está dando Mafalda a la interpretación de masticar y no tragar. Eso ya es otro cuento. Pero aquí solamente nos están pidiendo que leamos lo literario, lo que nosotros ya conocemos de nuestra harta experiencia que tenemos con tiras cómicas. Entonces, ojo que esto también lo van a evaluar. No se queden mirando solamente el texto en un cómics. Miren las imágenes, porque dentro de las imágenes también los van a evaluar. ¿Listo? ¿Claro esto hasta ahí? Sí, profe. Vale. Hagamos esta última de nivel 4 y con esta ya terminamos, ¿les parece? Alguien que me ayude con el texto. Responda a la pregunta 6 de acuerdo con la siguiente información. Primera meditación. Con todo debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueño las mismas cosas y a veces cosas menos verosímiles. Que esos insensatos cuando estén despiertos, ¿cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo en mi cama y en la cama, perdón? En este momento estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia
de que esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia. Lo que acabe en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto, pero pensándolo mejor recuerdo haber sido engañado mientras dormía por ilusiones semejantes. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito. Y en mi estupor es tal que así puede persuadirme de que estoy durmiendo. Tomado de Descartes René, 1982, Meditaciones filosóficas, Anagrama Madrid. Casi nadie, ¿no? Casi nadie, René. Uno de los filósofos que creo que les han metido en este año por todas partes, ¿cierto? El señor Descartes, el Sí, señor de la razón. Y justamente está hablando de la razón en este texto, donde muchas veces los sueños lo pueden engañar a uno. A mí me pasó después de leer este texto que engañada me pegó un sueño. Justo el día que tenía clase con ustedes, creo que a las 8, estaba totalmente seguro que me había cogido la tarde. Vi mi reloj, era las 7:20 y salí corriendo y vi todas las casas en las que yo he vivido en ese momento. Pasé por un cuarto de cada una de esas casas en las que yo he vivido y llegué donde ustedes a pedirles disculpas y era un sueño, pero yo estaba totalmente convencido de que era real. ¿Sí? Porque a veces cuando uno está metido en el sueño, eso le pasa. Uno cree que es real y es lo que nos está diciendo Descartes acá. Entonces, miren que ojo con los marcadores textuales aquí también, que son fundamentales para entender la respuesta. Ojo con el pero. Ojo cómo empezó con la argumentación. Ojo cuando cambió, ¿sí? De una posición a otra en lo que iba diciendo. Y ojo con el final. Volvamos a leer el final desde aquí y fijándome. el final Sí, del pero. y fijándome desde el Perdón, link. ya. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo. Exacto, miren, él hace toda una exposición, ¿sí? En la que nos dice que definitivamente no hay cómo, ¿sí? No hay indicios concluyentes que basten para distinguir con claridad el sueño de la vigilia, de cuando estoy despierto, de cuando estoy soñando. Esa es la conclusión a la que él llega. Vamos a ver qué nos van a preguntar. Todavía no sabemos. Alguien que la lea, por favor. 6. Suponemos que Descartes tiene razón. Se podrá concluir que A. Es fácil distinguir con certeza qué es lo real y qué no es. B. No hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. C. Cuando se cree estar despierto se enfrenta a la realidad y no a la fantasía. D. Hay que asegurarse de estar dormido para conocer la realidad. Bueno, ojo que a veces uno, por manda más, descuida la letra pequeña de la pregunta. Vuélvame a leer suavemente la pregunta. 6. Si suponemos que Descartes tiene razón, se podría concluir que Le están preguntando por su razón, por lo que usted cree o por lo que cree Descartes. por lo que cree Descartes. Ojo con eso, porque a veces uno lo pasa muy rápido, lo lee a la ligera y no se da cuenta. Aquí si suponemos es lo que dice Descartes, no lo que yo crea, no lo que yo piense. Entonces hay que tener en cuenta eso para poderse contextualizar en la pregunta. Según lo que leímos, ¿cuál, la A, la B o la C, qué es lo que supone o lo que cree Descartes? Yo diría que la C, profe. Cuando se cree estar despierto, se enfrenta a la realidad y no a la fantasía. Solo cuando Yo tú creo estás que es la B. vamos a ver la B.
No hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. Vamos a ver la de, hay que asegurarse de estar dormido para conocer la realidad. Eso no lo dice Descartes, no dice duérmase para que crea la realidad. Y la C, cuando se cree estar despierto se enfrenta a la realidad y no la fantasía. Tampoco dice eso. La más cercana sería la B. No hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Mírenlo, ahí está. No hay indicios concluyentes ni señales que basten para distinguir con claridad el sueño de la vigilia. ¿Qué es el sueño? La fantasía. ¿Qué es la vigilia? La realidad. ¿Listo? Miren que volvemos a lo mismo del otro texto. Tenemos que hacer sinonimia y sinonimia avanzada de acuerdo a todo lo que nos expuso Descartes. Miremos a ver si estamos en lo correcto o no. Competencia, afirmación, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. Aquí arrancamos de suponer que lo que Descartes dice es verdad. Nivel de desempeño, 4. Informativo filosófico. ¿Por qué es informativo filosófico? Porque nos está dando toda la información el texto. No tenemos que sacar información de ningún otro lado. Y la respuesta correcta es justamente la B. Veamos la explicación. Esta pregunta busca establecer la capacidad del estudiante para identificar la conclusión del argumento presentado en el texto, que en este caso se ajusta a la opción B. Por eso les dije que le pusiéramos atención a los indicios concluyentes, a la parte final, porque era lo que nos iban a preguntar. Entonces, miren, y aquí está, mire, se podría concluir. Miren que tenemos que tener en cuenta todas esas palabritas. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la espina dorsal para ubicarnos en el texto? La pregunta. La pregunta es la espina dorsal. Si usted tiene clara la pregunta, usted debe tener y tiene obviamente en su cerebro claro el resto de la terminología, usted la saca fácil. ¿Queda claro eso, muchachos? Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿Recuerda que usted la clase pasada nos dijo que en un texto no siempre tenemos que leerlo todo si no estamos perdiendo tiempo? Sí. Entonces, en este texto, finalmente nuestra conclusión sí sería leerlo todo, o simplemente sí teníamos que habernos fijado primero en la pregunta, que se podía concluir qué, y leer solamente la parte del final, o tendríamos que haber leído todo. Pregunta difícil la que me haces. Voy a contestarla de esta manera. Si tú ya tienes el bagaje y te sientes con el bagaje suficiente para leer la pregunta y poder asociar, por ejemplo, este concluir con este indicios concluyentes, tú sacas el resto de la respuesta sin necesidad de haber leído todo el texto. Pero de verdad, o sea, ya hay que tener un bagaje muy alto para llegar a ese nivel. Por ahora, cuando uno está empezando con este tipo de textos y este tipo de preguntas, yo te diría que lo mejor es leerlo todo. Vuelvo y te digo, si tú ya te sientes en este nivel de poder hacer estas conjeturas, hágala, porque va ganando y va a ganar tiempo. Puedes hacer hasta una lectura rápida del texto y fijarte en estas cosas, ¿ya? Pero entonces, como te digo, ya uno debe tener cierto bagaje en este tipo de preguntas y cómo se construyen. En parte estamos haciendo esto para eso, para que ustedes se sientan cómodos y estén un poco más seguros de la construcción de la pregunta y lo que les están lo que les van a preguntar. ¿Queda claro? Queda claro. Listo. Chicos, 9 y 8 minutos. Yo creo que nos pasamos, había prometido 1 hora, me pasé 10 minutos. Vamos a dejar aquí. Ya con estas preguntas yo creo que les queda claro a ustedes el ejercicio para poder enfrentarse al simulacro y vamos a seguir haciendo este ejercicio con las preguntas del simulacro. Vamos a mirar por qué esa es la respuesta correcta y cuáles son los temas que hay detrás de esas preguntas. ¿Listo? Jóvenes, no siendo más, esperen, yo paro la grabación.